Muy buenos días para todos. Bienvenido nuevamente a este canal. Hoy, como cada día, vamos a empezar con la lectura de la Biblia. Estamos leyendo el libro del profeta Osea. Hoy vamos a iniciar en el capítulo número 5. Ahí es donde estamos. Ya en el video anterior pudimos hablar un poco de este libro del profeta Osea, en el cual vimos que Jehová manda a este señor, a Osea, a buscarse a una mujer fornicaria, el cual tendría hijos de fornicación. Eh, Estuvimos hablando de que esa mujer fornicaria iba a representar a la nación de Israel, pero no solamente lo de las 10 tribus, sino a toda la descendencia de Jacob. Los hijos, que serían los hijos de esta mujer fornicaria, serían hijos de fornicación, pues fueron tres. Los tres también tenían tres nombres diferentes. Uno iba a representar a la nación, su territorio. El nombre de la otra iba a representar el que de hecho Dios no le iba a tener, iba a representar a la ciudad de Israel, pero que Dios no le iba a tener compasión en un momento, pero luego sí se iba a compadecer pues de ello. El otro nombre pues iba a representar también a el mismo pueblo de Israel, pero en este caso Dios le decía que en un momento ya Él le iba a decir a ellos que ellos no iban a ser su pueblo, pero luego después de que ellos pues lo buscaran y Él lo perdonara, entonces sí iban a volver a ser su pueblo. Y esa mujer ya no sería como una mujer fornicaria, refiriéndome al pueblo de Israel, sino que ya ellos se casarían en un sentido con Dios. Dios la deposaría para que no fuera una mujer ya fornicaria, sino una mujer casada. Estaría casada con Dios y ya Él ni todo lo demás le dirían que le dirían esposa, se dirían uno al otro esposa mía, esposo mío. Eh, el pueblo le diría a Dios, Dios mío, ya no le llamaría Señor, sino le llamaría Dios mío. También ya no sería llamado, tú no eres mi pueblo, sino también sería llamado, esa nación sería llamado, tú eres el pueblo mío. En un sentido, habría una reconciliación entre el pueblo que había dejado a Dios y luego que lo buscaran, pues habría una reconciliación, pero una reconciliación más estrecha. En un sentido, todo estaría bien organizado, mucho mejor formado. En un sentido, los pecados que se habían cometido serían borrados y ya todo sería mucho mejor, sería más fácil de manejar el asunto. En estos capítulos, en esos capítulos que leímos, pudimos ver muy buenos puntos que se pueden recordar. Uno de ellos es donde decía que la fornicación o tener relaciones sexuales, el vino, tomar el moto o el zumo del vino o el zumo de cualquier fruta que de hecho se pudiera añejar y producir alcohol, pues pensar en esta cosa, esto le nublaba el juicio a la persona. Pensar en esas cosas pues lo hacía perder en un sentido a todas las personas la compostura, la cordura, y de hecho hacían como que la persona, pensar en esa cosa, hacían que la persona se desviara realmente de los caminos de Jehová.
Es fácil saber, porque ya casi todo el mundo ha pasado por esto, que la persona cuando se enamora pierde como la cabeza, pierde el juicio, solamente piensa en, en la persona que lo atrae, de quien está de hecho enamorada, pierde totalmente la cabeza. Hay gente que dicen, este está tan enamorado que está asfixiado, está tan enamorado que habla solo. Y realmente es muy probable que esto le pasara a esos moradores del territorio de Israel, que se enamoraron muy perdidamente, tuvieron mucho deseo de fornicar con diferentes mujeres de diferentes tribus. También la bebida alcohólica también produce cambio también en la persona. Beber mucho alcohol hace que la persona de hecho pierda la cordura, pierda el juicio totalmente, se le nuble la mente, no piense de forma clara porque no está en sus cabales. Una persona borracha o embriagada no piensa, no estás en su sano juicio. Igual la persona que tomaba el zumo de este tipo de jugo de alguna fruta, que tomaran ese moto, ese zumo ya añejado, alcoholizado, pues también le iba a nublar el mismo pensamiento, le iba a nublar la mente. Y esto aparentemente era lo que le estaba sucediendo al pueblo de Israel. Estaba muy dado a la fornicación, estaba muy dado a tomar alcohol, tomar vino. Y estas cosas pues lo separaban un poco más de cumplir con los mandamientos de Jehová, porque al no estar en sus cabales, pues ellos hacían lo que se le diera en un sentido la gana, no estaban pensando de forma inteligente. Pensar de forma inteligente es cumplir con un acuerdo que usted haya hecho, y ellos tenían un acuerdo con Jehová, tenían alianza de cumplir con los mandamientos prescritos por Moisés, cosa que ellos abandonaron. ¿Por qué? Como ya lo hemos leído, ellos se sumergieron pues en el alcoholismo y en la fornicación. Y muy probablemente, como ya le he dicho, con mujeres de naciones vecinas, con mujeres de la descendencia de Canaán, con mujeres hititas, con mujeres amorreas, mujeres de Moab, mujeres de Edom, mujeres de esas naciones que le quedaban cerca, y que de hecho pues ellos tenían que acercarse a ella y de hecho complacerla a ella, y aparentemente una de las formas que la complacían era adorando esos dioses de esas naciones, esos dioses imaginarios que ellos hacían de palo, de oro, de plata, de bronce y de cualquier material que ellos se les antojaba hacerlo. Diseñaban sus dioses, divinizaban esas esculturas, divinizaban esas imágenes y lo hacían idolatrar. Les decía también en el video anterior de las cosas que ya hemos leído en este libro de Osea, que mucho de estos reyes que de hecho escucharon la palabra de Osea, ya sabemos que hemos leído en la primera parte solamente los reyes que gobernaron en la parte de Judá, pero encontramos que este profeta comenzó a anunciar sus profecías en tiempo de Jeroboam II, en el tiempo de Usía, en el tiempo de Jotán, en el tiempo de Acaz y en el tiempo de Ezequías. En la otra parte, como le dije, tienen que tener esto pendiente, estaba reinando pues Jeroboam, después su sustituto, seguro Zacarías, después Salum, después Pecai, después Peca,
que también fueron contemporáneos con estos mismos reyes que están mencionados aquí en este libro de Osea, y es muy probable, seguro, que Osea proclamó su profecía en frente de estos reyes, en frente de los moradores de esta ciudad de Israel, que todos ellos estaban haciendo maldad, todos ellos estaban conduciéndose con mala conducta delante de los ojos de Jehová. Y por esta razón, pues, es que Dios lo entrega a saqueadores, lo entregan a reyes y a ciudadanos de otras tierras, extranjeros, para que le causen daño. Y de hecho, ya vimos que en su parte final, la parte final que leímos sobre el rey Osea de Israel, pues también fue llevado cautivo todo el pueblo de Israel por el rey de Asiria, Salmanaser. Bueno, creo que también pariente de Tiglat-Pileser. Es decir, que los reyes de Asiria fueron los que les causaron más daño ya en el tiempo de los últimos reyes de Israel al pueblo de Israel, a estas 10 tribus, que ya sabemos que nada bueno estaban haciendo, porque Jehová le mandaba muchos profetas a advertirle que se arrepintieran de su maldad, porque si no iban a ser llevados cautivos. Y así es. Por esta razón, así fue. Por esta razón es que vamos a ver, según vayamos leyendo, que todos los profetas prácticamente le advertían lo mismo al pueblo de Israel, y que todas las profecías de advertencia que estos profetas proclamaron, pues se cumplieron. Ya hemos leído, como le dije, el libro de el profeta Amós, y vimos que cómo se están cumpliendo, según fuimos leyendo los libros de los reyes, cómo se cumplían su profecía. Ya estamos leyendo el libro de Osea, y vamos a ver cómo se cumplen todas estas profecías, o cómo se cumplieron, porque ya de hecho él habló de que el pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo, y realmente ya lo leímos, que fue así, fue llevado cautivo tal cual él lo dijo. Pero vamos a leer más adelante el libro del profeta Miqueas, y también vamos a ver cómo Miqueas también se pronuncia en contra de las cosas que los israelitas estaban haciendo. Vamos a leer el libro de Isaías y vamos a encontrar lo mismo, como el mismo profeta Isaías pues se pronuncia en contra de estos reyes que gobernaban sobre Israel y sobre Judá, y en contra de las cosas que ellos estaban haciendo. Y de hecho, cómo se cumplieron sus palabras cuando ellos mismos dijeron que iban a ser llevados cautivos. Y así sucedió. Vamos a seguir leyendo sobre Osea. Vamos a entrar aquí al capítulo 5, y dice así. Tiene como título Castigo de la apostasía de Israel, capítulo 5. Dice aquí: sacerdote, escuchen. Aquí dicen: oíd esto, escuchen esto y estén atentos. Casa de Israel, casa del rey, escucha, porque para ustedes es el juicio, dice aquí, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Es decir, que ellos mismos fueron como trampa aquí en esta ciudad de Mizpa y sobre también la ciudad de Tabor. Y haciendo víctima han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos, dice aquí Jehová a través del profeta Osea. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te ha prostituido y se ha contaminado Israel. No piensa en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. Aquí está muy claro que todavía Osea se sigue dirigiendo a las tribus
de Israel, y aquí en especial a esta tribu de Efraín, donde aparentemente tenían ellos ese deseo, la población tenía de moda como el tener esas relaciones sexuales con mujeres, y esa forma también que no solamente se refiere a fornicación, a tener relaciones sexuales, sino también a la adoración de dioses ajenos. En un sentido, dejar a Jehová, que era su Dios principal, para ir a adorar otro Dios es una especie de fornicación. Es una especie de idolatría. Dice aquí, la soberbia de Israel les desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Es muy probable que esta expresión aquí Osea la esté proclamando en el tiempo del rey Acaz, quien fue el que más se desvió prácticamente de los caminos de sus padres, se desvió de hacer el bien, y fue el rey que más adoró, aparte del otro rey Acab, sino Acaz, que este gobernó en Judá, adoró dioses de otras naciones. Ya sabemos que él hizo alianza con Tiglat-Pileser y que también copió el templo que estaba en Damasco y lo hizo en Judá. Y es muy probable que cuando aquí les reclamen a Judá, pues fuera por aquella maldad que esta gente estaban haciendo, y cómo se habían desviado del camino de seguir cumpliendo con los mandamientos de Jehová, y adoraron dioses de las naciones de Asiria y de otras naciones. Dice aquí, con sus ovejas y con su vaca andarán buscando a Jehová y no le hallarán, se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron, dice aquí el profeta Osea, es decir, prevaricar es se apartaron de su ley, dejaron de cumplir con sus obligaciones. Dice aquí, porque han engendrado hijos extraños, ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Aquí la expresión hijos extraños, yo siempre le he mencionado, o vengo mencionándole, que es muy probable que estos israelitas tuvieran relaciones con mujeres de otras naciones, por eso engendraron, dice Jehová, hijos extraños, engendraron hijos mestizos, engendraron hijos con mujeres de otras naciones, por eso serían llamados hijos extraños. Sigue diciendo el profeta Osea, dice, toquen bocina en Gabaat, trompeta en Ramat, suenen la alarma en Bet-Aven, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolada en el día del castigo, en la tribu de Israel, en el día del castigo. En la tribu de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como lo que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Es decir, quiso andar Efraín detrás de cosas que de hecho no sirven para nada, detrás de cosas que pasan. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviaré al rey Jared, mas él no se pondrá a sanar ni lo curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberes. Es decir, aquí de hecho Jehová se compara en un sentido como un león que arrebata su presa y de hecho se va. De hecho, hasta como un pequeño cachorro de león
quien da fuerte aullido cuando encuentra a su presa. Pero de igual forma la arrebata, la destruye y de hecho se va y no hay quien lo encuentre como para liberar a la presa que él ha tomado. Aquí vemos claramente cómo Jehová se propuso pues destruir al territorio de Israel, incluyendo toda la tribu. Aquí solamente habla de la tribu de Efraín y de hecho la de Benjamín, porque aparentemente fueron los más sobresalientes en la cuestión de hacer maldad. Ya pudimos ver en un momento lo que los moradores de Efraín pues le hicieron al rey Acaz, que ellos mataron prácticamente los de Efraín, los hijos de este rey llamado Acaz, el hijo, y mataron sus principales soldados, y de hecho le llevaron un gran botín de provisiones, y también se llevaron gente cautivo, aunque después lo devolvieron por un profeta que le salió al frente y le dijo claramente que si ellos no se estaban dando cuenta del pecado que estaban cometiendo delante de Dios, tanto por llevarse los cautivos y todas las provisiones, como por haber tratado a sus propios hermanos como si fueran sus enemigos. Por esto digo que es muy probable que cuando Oseas se estaba proclamando fuera en el tiempo de esta palabra que estamos leyendo la estaba anunciando en el tiempo de Peca y de Acaz, donde estaba sucediendo o donde sucedió un gran conflicto sobre el territorio de Israel, donde Peca le causó mucho daño a los de Judá. Y es muy probable que Oseas se estuviera aquí refiriendo a ello, porque se parece, estos comentarios de Oseas se parecen más a ese disturbio que estaba sucediendo en Israel contra lo de Judá en el tiempo en que gobernaba Acaz. Ya sabemos que este Peca fue quien hizo alianza con Resín, rey de Asiria, de la parte de Damasco, para también destruir por completo a los ciudadanos de Judá. Y es muy probable que por esta razón Oseas se estuviera pronunciando tanto en contra de las tribus de Israel como menciona exclusivamente a esta tribu de Efraín, por las cosas que ellos estaban haciendo y el daño que le estaban causando a sus propios hermanos, los moradores de Judá. Seguimos con la lectura. Vamos a entrar al capítulo 6. Antes tiene como título, dice, Insinceridad del arrepentimiento de Israel. Este es un título que le ponen que a veces tiene cierta relación con el tema. Dice aquí, andaré y volveré, dice Jehová, a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En sus angustias, dice Jehová, me buscarán. Vengan, dice aquí, venid y volvamos a Jehová. Es decir, que ellos dirán, vengan y vamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Dice aquí el profeta Oseas que lo mismo que estén sufriendo, se podría decir así, la dificultad, pues aclamarán en su momento y se dirán entre ellos que es preciso volver a buscar a Jehová, porque Jehová en un sentido le causó el daño, le arrebató, y dice que él mismo lo curará, que él mismo Jehová lo ha herido, pero también el mismo Jehová lo vendará. Es decir, que reconocerán que Jehová es el Dios verdadero, el Dios que puede causar y el Dios que hace que todo suceda de la manera que Él quiere. Esto es a lo que se refiere en esta palabra. Seguimos. Ellos seguirán diciendo, dice Oseas, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará.
y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba estás dispuesta. Como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con la palabra de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio, dice Jehová, y conocimiento de Dios más que holocausto. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrón que espera a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Es decir que ya aquí en esta parte hay tres cosas que me parece que debo de explicar. Lo primero, en el capítulo 6 de este libro de Oseas, en el versículo 2, no sé si se han dado cuenta que aparece una palabra que sale del contexto de esta misma oración, en un sentido como que no concuerda, no está relacionada. Cuando leemos que ellos van a decir, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día no resucitará, no concuerda con este tema. Es muy claro y evidente que el profeta, cuando se salió del tema, trató de profetizar, es decir, dijo algo que fue a través, dijo algo en un sentido Jehová a través de este profeta, el cual muy probablemente el mismo profeta no pudo entender de lo que él estaba hablando. ¿Por qué? Porque cuando los temas se salen en un sentido de la relación, es porque es una profecía a futuro. De hecho, yo ahora mismo, porque estoy en este tiempo, puedo darme de cuenta de qué se trata. Se podría decir así, Lucas, el estudiante, o vamos a llamarle apóstol, pudo investigar y darse cuenta que estas palabras se referían a que el Mesías iba a resucitar después de 3 días. El Mesías escogido, el que Dios escogió para, en un sentido, dar luz al mundo, dar más conocimiento, enseñar con palabra de verdad. Y ya sabemos que se trata del Mesías Jesús. Ya, como dije, yo puedo saber con claridad porque ya quedó en el pasado. Pero los moradores de Israel o de Judá que escucharon esta expresión, es muy probable que no pudieran entender nada de lo que este profeta Oseas estuviera diciendo. Ya yo sé que estas palabras se cumplieron, porque se cumplieron en el Mesías, en el Hijo de Dios, en el Jesucristo, en el que nació, con mucha claridad. Ya esto pasó, por esto yo reconozco. En un momento, yo le decía también en un video, que el salmista David en un cántico también se salió, se podría decir, del tema en el cual él estaba hablando. ¿Sí? Cuando aparecen oraciones en la Biblia que se salen del tema, es porque nos quiere indicar algo
que serían más hacia adelante, más hacia el futuro, serían profecía en un sentido no declarada en su momento. Como ya nosotros tenemos la Biblia, prácticamente todos los acontecimientos del pasado, lo que sucedieron, pues ya es fácil nosotros poder identificarlo. Por esto es que estoy leyendo la Biblia, porque hay mucha profecía que de hecho han pasado y que la gente hoy vive reviviéndola como si estuvieran esperándola. No sucederán porque ya sucedieron. En un sentido, ya no podemos esperar que alguien resucite el tercer día porque ya lo hizo. Entonces ya lo hizo una persona, ya lo hizo el Mesías, llamado Jesús el Cristo. Y de hecho ya está escrito en el libro de Lucas, en el capítulo 24, versículo 46, está escrita donde dice claramente que Jesús, aquel Mesías que profetizó, que habló sobre la tierra, aquel profeta del cual había hablado Moisés, que de hecho dijo que profeta como él, un guiador como él, pues Dios mismo le levantaría. Ya esto quedó confirmado, que se trataba, que este versículo aquí dicho por este profeta Osea, se trataba de que estas cosas le iban a suceder al Mesías que Dios levantaría entre los hombres, y así sucedió, confirmado por Lucas, me parece que también por el libro de Corintios, en su versículo 15, 4, que Dios hizo estas cosas, levantó a su Hijo de entre los muertos al tercer día. Es muy claro, le leo esto para que entiendan que sí nosotros podemos identificar con la Biblia todas las profecías que anunciaron los profetas y que de hecho se cumplieron. Aquí encontramos también en este mismo capítulo el versículo 7, donde dice claramente que estos israelitas, tanto los israelitas como los de Judá, hicieron como hizo Adán, que traspasaron en un sentido el pacto, rompieron sus alianzas. Adán desobedeció a Jehová cuando tomó del árbol que él había prohibido que no comieran porque él iba a causar la muerte. En un sentido rompió esa alianza, rompió Adán esa confianza, traspasó ese pacto y pecó. Ya en la parte final de este mismo capítulo, en el versículo 11, también podemos encontrar que de hecho Jehová le advierte a Judá que también sobre ello iba a suceder, o Dios le tenía preparada una siega. Cegar es cosechar, es recoger todo, en un sentido, los frutos que se dan en una finca. Si Dios le tenía preparada una siega, le tenía preparada una recolección, lo iba a recoger, lo iba a destruir, le iba a causar, se podría decir, una desolación, una cautividad, como la veremos más adelante. Ya vimos que sí se cumplió, porque ya lo hemos leído, que en el tiempo del rey Osea, sobre Israel, pues Salmanaser fue y sitió a la ciudad, la tomó y se la llevó cautiva, como de hecho Dios mismo ya había dicho a través del mismo profeta Isaías, que también fue un profeta que pronunció su profecía durante este tiempo. Es decir, probablemente Osea, Miquea, Amós y Isaías, pues era un profeta que se conocían, porque todos proclamaron sus profecías en el tiempo de estos reyes, que de hecho ya hemos mencionado ya varias veces.
Pues nada, vamos a seguir, vamos a entrar aquí en el capítulo 7. Yo creo que con lo que le he dicho, ya ustedes pueden tener o ir asimilando la idea para que puedan entender con mucha claridad estos libros. Seguimos con la lectura. Capítulo 7 dice así: Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y la maldad de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Aquí claramente está, dice Jehová, que mientras él pues trataba de que Israel se encaminara, de que muchos ciudadanos de Israel se encaminaran nuevamente a buscarlo, pues lo de la tribu de Efraín, pues en un sentido descubrieron su maldad, descubrieron que eran ladrones, salteadores y que despojaban a sus víctimas. Dice aquí, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad, dice Jehová. Ahora les rodearán sus obras, es decir, les rodearán su misma práctica, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copa de vino, extendió su mano con los escarnecedores, es decir, con los burladores, aplicaron su corazón semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Todo ello arden como un horno, y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraño sus fuerzas, y él no lo supo, y aún Cana le ha cubierto, y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Cuando fueren, tenderé sobre ello mi red, le haré caer como ave del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentira contra mí, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el moto, es decir, refiriéndose al zumo de la uva o jugo de una fruta alcoholizada, para el trigo, es decir, para comer y para beber, se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo le enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Voy a leer el capítulo 8, pero antes me voy a referir a esta partecita, aunque es un poquito incómoda de leer. Simplemente se refiere a las cosas que hicieron pues las tribus de Efraín, en un sentido cómo se descubrió su maldad, cómo comenzaron ellos a hacer cosas detestables o despreciables ante los ojos, digamos, de Jehová.
Aquí dice que claramente Jehová trataba de que ellos pues recobraran su juicio y volvieran atrás, pero ellos en ningún momento lo hicieron, sino que lo que hacían era como una especie de traición ante los ojos de Jehová. Jehová lo buscaba y ellos le daban la espalda. Muy probable que Jehová lo buscara a través de los profetas, le mandara a sus mensajeros, le hablara a los de las tribus, a sus principales, pero ellos no entendían. ¿Por qué? Porque estaban enfocados en hacer cosas que no era adecuada. Estaban enfocados a tener relaciones sexuales aparentemente con mujeres y estaban enfocados en adorar dioses de otras naciones. Aquí dice que ellos pues fueron hasta como estas palomas que son sin estar en cautividad, incautas, que no están apresadas, que no están en jaula, que andan volando de forma, digamos, errante. Es decir, que en todo tiempo se rebelaron contra Jehová, no se apaciguaron, no quisieron escuchar la voz de Jehová. En un sentido, de hecho, cuando dejaban de hacer, se podría decir algunas cosas, aquí dice que ellos se volvían, pero en ningún momento retrocedieron como para adorar a Jehová, sino que buscaron dioses de otras naciones. Y por esta razón es que Dios, pues, por su soberbia, pues lo entregará en mano prácticamente de saqueadores y de ladrones, como ellos mismos estaban haciendo. Ya voy a entrar al capítulo 8 y vamos a leer hasta el capítulo 9 y creo que lo vamos a dejar ahí. Dice así: reprensión de la idolatría de Israel tiene como título este capítulo 8. Dice aquí: pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá, dice aquí Jehová a través del profeta Osea. Ellos establecieron reyes, pero no escogido por mí, dice Jehová. Constituyeron príncipe, mas yo no lo supe, dice Jehová. De su plata y de su oro hicieron ídolo para ello, para ser ellos mismos destruidos, dice Jehová aquí a través de su profeta Osea. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte, se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación, porque de Israel es también este, y artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazo el becerro de Samaria. Porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies, ni sus espigas hará harina, y se la hiciere, extraño la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, es decir, como una vasija sin valor, porque ellos subieron a Asiria como asno monté para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes, aunque alquilen entre las naciones, ahora la juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidos por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No lo quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templo
y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Hasta aquí lo voy a dejar hoy, este libro de Osea, de la profecía de Osea, y ya continuaremos para el próximo video en el capítulo número 9. Pero no sin antes decirle que es muy claro lo que hemos leído. Aquí con muchas expresiones claras, este profeta Osea le reclama toda la maldad, todas las cosas malas que tanto lo del pueblo de Israel como lo de estas tribus de Efraín estaban haciendo delante de sus ojos. Como ellos pues se habían hecho imágenes para adorar, olvidándose totalmente del templo de Jehová que estaba en Jerusalén. Prefirieron adorar los becerros, eso que hizo Jeroboam I, y no tomaron en cuenta a Jehová, su Dios, el Dios que lo había sacado de la tierra de Egipto. Totalmente dice aquí en el versículo 14 que ellos pues se olvidaron de su Dios, se olvidaron de aquel que lo hizo, se olvidaron de aquel que lo sacó, en un sentido, de la tierra de Egipto, y de hecho comenzaron a adorar dioses extraños, dioses de otras naciones. De hecho, por esta razón Dios lo entregaría pues para que ellos sufrieran su castigo por mano de extraños que lo iban a robar, lo iban a saquear, le iban a causar grandes dificultades y de hecho se lo iban a llevar cautivo, como de hecho pudimos ver. Así que aparentemente lo de la tribu de Efraín iban a ser llevados al territorio de Egipto. Ya lo hemos leído varias veces en este mismo libro de Osea. Pero los demás moradores de otras tribus muy probablemente iban a ir a parar a el territorio de Asiria, como también lo hemos ya leído muchas veces. Son la advertencia o la amenaza que de hecho le hizo Jehová a los del territorio de las 10 tribus, los de Israel, y conjuntamente con ellos también Dios le advertía a los de Judá por el pecado que ellos también estaban haciendo. Aquí pudimos ver ya en este mismo versículo 14 una diferencia que ya hemos leído en el libro de los Reyes, donde muchas veces sí lo del territorio de Judá tenían sí un buen comportamiento y cumplían con las leyes de Jehová. Pudimos ver al mismo rey Usía, el mismo rey Jotán cumplió también con la ley de Jehová, el mismo rey Ezequías también cumplió con la ley de Jehová, pero estos se dedicaron a construir ciudades. Aquí mismo en el versículo 14 de este capítulo 8 encontramos también esa forma en el que este profeta le dice que ellos pues se dedicaron más a construir ciudades, a fortificarlas, que en un sentido a hacer aquellas cosas que estaban haciendo los israelitas, que ellos sí estaban adorando muchos dioses extraños, muchas imágenes. En cambio, los de Judá sí estaban adorando a Jehová, pero se habían dedicado a la construcción, a fortificar ciudades. Y en un momento, bueno, fortificaban ciudades y también abandonaban pues a Dios. Ya leímos que ellos pues muchas veces cambiaban la justicia por soborno. Liberaban al que era culpable y condenaban prácticamente al inocente. Además, cambiaban muchas medidas de artículos que ellos tenían que vender. También le cambiaban el precio a los productos, en un sentido aprovechaban oportunidades para encarecer los precios y para beneficiarse lo que más tenían
y de hecho causarle hambruna, causarle dificultad al que menos tenía. Bueno, pues ya dicho esto, aquí cerramos. Nos veremos en el próximo video.